Señor Dios eterno, Padre de misericordia infinita y fuente inagotable de gracia, que no merece ser medida con parámetros humanos porque los desborda a todos. Me presento ante ti hoy cargando algo que ha pesado sobre mi alma durante más tiempo del que quisiera admitir, algo que a veces he intentado ignorar, a veces he intentado justificar y a veces he intentado cargar solo como si fuera mi responsabilidad exclusiva, llevarlo sin ayuda de nadie. Me presento cargando el peso del pasado, Señor, ese peso que tiene muchas formas y muchos rostros, que a veces tiene el rostro de lo que otros me hicieron y que no he podido soltar completamente, y que otras veces tiene el rostro de lo que yo mismo hice y que me cuesta perdonarme, aunque sepa intelectualmente que tú ya me has perdonado. Vengo ante ti hoy porque he comprendido, no siempre con facilidad, sino a veces con mucho dolor y resistencia, que el perdón no es opcional en la vida del creyente sino esencial, que no es una señal de debilidad, sino de una fortaleza que solo puede venir de ti, que no beneficia principalmente a quien lo recibe sino a quien lo otorga, que las cadenas del resentimiento aprisionan mucho más al que las lleva que a aquel contra quien fueron forjadas. Hay personas en mi historia, Padre, que me hirieron. Algunas lo hicieron con plena conciencia de lo que hacían, eligiendo deliberadamente acciones o palabras que sabían que causarían daño, y esa intencionalidad hace el dolor más difícil de procesar porque implica que fui visto y elegido como blanco de algo que no merecía. Otras me hirieron sin plena conciencia, actuando desde sus propias heridas no resueltas, repitiendo patrones que ellos mismos recibieron, causando daño desde lugares de oscuridad interior que quizás ni ellos mismos comprendían completamente. Y aunque la diferencia entre una y otra forma de ser herido importa para el proceso de sanar, el resultado en mi corazón fue similar en ambos casos: dolor real, profundo y persistente, que dejó marcas que el tiempo por sí solo no ha borrado completamente. Hay palabras que fueron dichas sobre mí o contra mí que todavía resuenan, Señor. Palabras de rechazo que me hicieron cuestionar mi valor, palabras de traición que me enseñaron a construir muros donde debería haber puertas, palabras de humillación que sembraron vergüenza en lugares donde debería haber dignidad, palabras de abandono que dejaron preguntas sin respuesta sobre si soy suficientemente amable, suficientemente valioso, suficientemente digno de ser elegido y no dejado atrás. Hay acciones que fueron tomadas contra mí, que cambiaron el curso de mi vida de maneras que todavía estoy descubriendo. Decisiones de otros que afectaron mi historia de forma profunda y que a veces, en los momentos más honestos de mi interior, todavía generan una indignación que no sé completamente cómo manejar. Hay relaciones que terminaron de maneras que dejaron heridas abiertas, confianzas que fueron rotas, de maneras que todavía afectan mi capacidad de confiar, promesas que fueron hechas y no cumplidas, que dejaron espacios de decepción que han costado mucho llenar. Todo eso, Padre, todo ese inventario de dolores acumulados, lo traigo hoy ante ti y te pido algo que sé que es humanamente imposible sin tu ayuda. Ayúdame a perdonar. No un perdón superficial que dice las palabras correctas, pero que deja intacto el nudo en el estómago cuando el nombre de esa persona es mencionado. No un perdón de conveniencia que se otorga para parecer espiritualmente maduro ante los demás, pero que en la oscuridad de la noche sigue alimentando escenarios de justicia que nunca llegan. Te pido el perdón genuino y profundo que solo tu espíritu puede producir en un corazón humano, ese perdón que libera al que perdona tanto como o más que al perdonado. Ese perdón que no borra la memoria del daño, pero que le quita el veneno, que no niega que algo malo sucedió, pero que elige no dejar que ese algo malo siga determinando el presente y el futuro. Enséñame, Señor, a perdonar como tú perdonas, no como el mundo entiende el perdón, que frecuentemente lo condiciona a que el otro se arrepienta primero, a que haya una disculpa formal, a que las circunstancias cambien o a que el tiempo haya borrado suficientemente el dolor, sino como tú perdonas, que es desde la iniciativa propia y no desde la respuesta al comportamiento ajeno, que es desde la abundancia de la gracia y no desde la escasez del mérito, que es completo y no parcial, que es permanente y no provisional. Sé que ese tipo de perdón está más allá de mis capacidades naturales, que no puedo producirlo por puro esfuerzo de voluntad, aunque la voluntad es necesaria para comenzar el proceso. Por eso te lo pido a ti, que eres la fuente del perdón más grande que el universo ha conocido, que perdonaste desde la cruz a quienes te estaban crucificando, que perdonas mis faltas cada día con una generosidad que me asombra cada vez que la medito. Pero hay algo más que necesito traer ante ti hoy, Padre, algo que a veces,
Es incluso más difícil que perdonar a otros, y es perdonarme a mí mismo, porque hay errores en mi historia que pesan sobre mi conciencia con una gravedad particular, decisiones que tomé sabiendo que no debía tomarlas, momentos en que elegí lo que no debía elegir, y las consecuencias de esas elecciones afectaron no solo mi propia vida, sino también la de personas que amaba y que no merecían ser afectadas por mis errores. Hay capítulos de mi historia que quisiera poder reescribir, conversaciones que quisiera poder recuperar para decir algo diferente, decisiones que quisiera poder deshacer, momentos en que fallé a personas que confiaban en mí y cuya confianza no supe honrar. Y aunque sé, Señor, que tu sangre derramada en la cruz fue suficiente para cubrir absolutamente todo, que tu perdón es completo y no parcial, que cuando perdonas no hay asterisco ni condición pequeña al final de la declaración de perdón, a veces me cuesta recibir para mí mismo lo que tan fácilmente declaro que está disponible para otros. Ayúdame a recibir tu perdón, Padre, no solo como una doctrina que conozco, sino como una realidad que experimento. Ayúdame a dejar de castigarme por lo que tú ya no recuerdas, a dejar de vivir bajo la condena de un juicio que ya fue ejecutado en la cruz y que por lo tanto ya no tiene jurisdicción sobre mi vida. Que la voz de la condenación que a veces habla en mi interior sea silenciada por la voz de tu gracia, que declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que esa verdad no solo habite en mi cabeza, sino que descienda hasta el lugar más profundo de mi corazón, donde el dolor y la vergüenza todavía tienen alguna residencia. Que pueda levantarme de mis errores no con la cabeza gacha de quien vive perpetuamente avergonzado, sino con la cabeza levantada de quien ha sido perdonado y restaurado por la gracia más grande del universo. Y junto al perdón, Señor, te pido liberación. Liberación de todo aquello que me tiene atado y que me impide vivir en la plenitud para la cual fui creado. Liberación del resentimiento que se ha instalado en mi corazón como un inquilino que paga renta con intereses de amargura, que colorea con su tinte oscuro la manera en que veo el mundo y las personas, que me roba energía que debería estar siendo invertida en cosas que construyen en lugar de en cosas que destruyen. Liberación de la culpa, que ya fue resuelta en la cruz, pero que sigue visitando mi conciencia como si tuviera el derecho de hacerlo, que me mantiene mirando hacia atrás cuando debería estar mirando hacia adelante, que me hace sentir indigno de las bendiciones presentes por causa de los errores pasados. Liberación del miedo, Padre. Ese miedo que nació de las heridas y que desde entonces ha estado tomando decisiones por mí sin que yo siempre me dé cuenta, que me hace alejarme de relaciones que podrían ser buenas, porque anticipa que también éstas terminarán en dolor, que me hace sabotear oportunidades que podrían ser bendiciones porque no me siento digno de recibirlas, que me hace vivir a la defensiva cuando podría vivir desde la confianza. Liberación de los patrones que he repetido sin querer, de los ciclos que se han instalado en mi vida y que parecen renovarse con diferentes personas y diferentes circunstancias, pero con la misma estructura de fondo, porque sé que esos ciclos tienen raíces que solo tú puedes arrancar completamente desde su origen. Libérame también, Señor, de las palabras que fueron pronunciadas sobre mí y que han operado como profecías negativas en mi vida, palabras de personas que me dijeron que no podía, que no valía, que no llegaría a ningún lado, que era demasiado o demasiado poco, que nunca lograría esto o aquello. Cancela el efecto de esas palabras sobre mi identidad y sobre mi destino, y reemplázalas con lo que tú dices sobre mí, que soy hechura tuya, que fui creado para buenas obras que de antemano preparaste, que soy amado con amor eterno, que soy llamado por nombre, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que el perdón que recibo de ti y que elijo extender a otros y el perdón que me doy a mí mismo con tu ayuda, se conviertan en las llaves que abren las puertas de la liberación más completa que jamás haya experimentado. Que salga de este tiempo de oración más liviano que cuando entré, que las cadenas que he llevado por demasiado tiempo comiencen a aflojarse y a caer, que el espacio que el resentimiento y la culpa han ocupado en mi interior sea llenado por tu paz, por tu alegría y por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que pueda caminar libre, Padre, verdaderamente libre, con el corazón abierto y sin los muros que el dolor construyó, con la capacidad de amar sin la sombra constante del miedo a ser herido de nuevo, con la generosidad del que ha recibido mucho y por lo tanto tiene mucho para dar. Que la libertad que encuentro en ti sea visible en mi manera de vivir, de relacionarme y de mirar el mundo, un testimonio de que el perdonador de deudas sigue activo y que sus cadenas rotas son reales. Gracias, Padre, porque antes de que yo terminara de pedir, ya tu gracia estaba obrando.
Gracias porque el perdón no es algo que tengo que ganarme, sino algo que ya fue comprado con un precio infinito y que solo necesito recibir con las manos abiertas y el corazón dispuesto. Libre soy, porque a quien el Hijo libera, verdaderamente libre es. En el libertador nombre de Jesús. Amén.